Ya llegamos a Ensenada. Del Valle de Guadalupe a Ensenada se recorren 43 kilómetros, un trayecto corto donde disfrutamos de hermosas vistas de la Ruta del Vino. Si visitas Ensenada desde Tijuana, te toca admirar la carretera más bonita de México, que sobrevé el Océano Pacífico. Ensenada, Baja California, es una ciudad vibrante en el norte de México. En 1542, dos buques españoles al mando de Juan Rodríguez Cabrillo arribaron a este puerto, nombrándolo San Mateo. Casi 70 años después, en 1602, llega a esta bahía Sebastián Vizcaíno, quien estaba haciendo un levantamiento cartográfico de la costa de California. Él rebautizó este puerto a Ensenada de Todos Santos, eventualmente conociéndose a esta bahía y puerto como Ensenada. En 1882 se funda la ciudad de Ensenada, convirtiéndose en la capital del territorio norte de Baja California hasta 1915, cuando Mexicali se vuelve capital. Durante los años 30, Ensenada se volvió un oasis para los juegos de azar y el consumo de alcohol durante la prohibición de alcohol en Estados Unidos, en el Hotel Playa Ensenada. Hoy, Ensenada es la capital mundial del off-road, sede de la Baja 1000 y la sexta reserva mundial del surfing. Este es el puerto turístico más visitado del Pacífico, recibiendo anualmente 700,000 cruceristas en su puerto. Ensenada es mundialmente reconocida por su gastronomía, mariscos y sus vinos por su cercanía al Valle de Guadalupe. Yo estoy enamorado de Ensenada y cada vez que pienso en este puerto se me viene a la mente sus mariscos, sus margaritas, los tacos de pescado, su cerveza artesanal, su vino y la vibra chingón ensenadense. Ven conmigo, vamos a explorar Ensenada y conocer más de este hermoso puerto. Cuando en Ensenada, almejas. Definitivamente almejas. Venimos llegando a esta carretita, vamos a ver qué rollo. Llegamos a Mariscos El Chava por el Boulevard Costero, justo frente a la Volkswagen. La frescura es incomparable y una parada obligatoria en Ensenada. Las almejas son un molusco y cuentan con importantes nutrientes como zinc, calcio y hierro. Son altas en proteínas y bajas en grasa, y por eso están tan buenas. Aquí disfrutamos de un cóctel de almejas y una tostadita de ceviche. Existen muchas carretas alrededor de la ciudad para disfrutar de un coctelito o de mariscos frescos. El Centro Social, Cívico y Cultural Riviera es uno de los recintos sociales y culturales más destacados del norte de Baja California. Fue construido como un hotel y casino en 1930, llamado Hotel Playa Ensenada. Aquí está el Bar Andaluz, donde se inventó la famosa bebida margarita, en 1948 por David Negrete. Esto fue en honor a la dueña del Hotel Riviera del Pacífico, la señora Marjorie Margarita King Plant. Estas margaritas están muy ricas. ¡Salud! Pasamos a recorrer lo que en algún punto fue este famoso hotel y casino llamado Hotel Playa Ensenada. Primero, nos encontramos con este mapa de las Californias con todas las misiones de las diferentes órdenes religiosas. Este hotel fue fundado en 1930 durante la prohibición de alcohol en Estados Unidos para atraer el turismo americano. Sin embargo, en 1933 se suspende la ley seca en Estados Unidos e igualmente en 1935 se prohíben los juegos de azar en México. Debido a esto, en 1938 cierra sus puertas el Hotel Playa Ensenada. En los años 40, temiendo un ataque japonés debido a la Segunda Guerra Mundial,
se utiliza este edificio para las oficinas de la segunda zona militar. Al finalizar la guerra, el hotel pasa a manos de Marjorie King Plant y abre el Hotel Riviera del Pacífico. En 1978 se inaugura el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, y no fue hasta los años 90 que empezó a fungir como el espacio que es hoy. Cuenta con 3 museos, 3 galerías, teatros y espacios para las artes. Este es un lugar que tienes que visitar para conocer más de la historia de Ensenada. Y llegamos a Wendland, una cervecería ensenadense ubicada en el Sausal, a unos 15 minutos al norte del centro de Ensenada. En la última década, esta cervecería ha crecido su producción, llegando a ser nombrada la mejor cervecería de México en 2 ocasiones. Aquí, en el Sausal, tienen un restaurante y bar con una vista bien chingona, donde disfrutamos de unas cervezas y la hermosa vista del Océano Pacífico. Originalmente fue un cuartel militar, pero durante los años 30 se convirtió en la bodega de la vinícola más antigua del estado, Santo Tomás. Hoy es conocida como Cava Miramar y alrededor tiene algunos restaurantes y bares. Mis primos me recomendaron Alta Baja y nos fuimos a dar una vuelta, tomarnos unas cheves y comer algo bien rico. Para finalizar el día en Ensenada, nos fuimos a la calle Primera, donde puedes encontrar todas las tiendas para souvenirs, restaurantes, bares, farmacias, todo aquí lo encuentras. Esta calle se pone hasta la madre cuando hay cruceros y los fines de semana. De aquí caminamos hasta el Parque de la Bandera para admirar la vista y el hermoso atardecer.
El asta bandera de Ensenada tiene una altura de 103 metros y está ubicada en este parque. Esta es una de las banderas más grandes del país, con 50 metros de largo, 28 de ancho y un peso de 120 kilos. Vamos a disfrutar este hermoso atardecer en Ensenada. ¡Vámonos!